Ayer se cumplieron 100 años del aniversario del nacimiento de María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga. Y estamos viendo imágenes exclusivas que en su momento Bruno Masi desarrolló para documentar el camino de la querida Chiquitunga, y así también imágenes de ese momento crucial, ese momento tan importante cuando ella fue beatificada y se celebró una gran misa en la nueva olla de Cerro Porteño. Ahí estamos viendo. Ayer, 100 años del nacimiento de Chiquitunga. Ahí está Coqui Ruiz, el querido Coqui Ruiz, que hizo esa imagen de Chiquitunga tan bella, la emoción. Y bueno, les dejo estas imágenes para que vean. Realmente fue algo muy, pero muy emotivo tener a una beata nuestra paraguaya, Chiquitunga. Qué lindo, qué lindo. Bueno, 100 años de su nacimiento y un ejemplo para todos nosotros. Vamos ahora a recibir al segundo invitado en la mañana de hoy. Él es destacado abogado, empresario y político paraguayo, reconocido por su liderazgo en el ámbito empresarial y su compromiso con el desarrollo del país. Nació en Asunción, se crió en Luque. Ha combinado su formación académica en el extranjero con una exitosa carrera en Paraguay. Desde el 2010 ha sido directorio de Criterium, una empresa dedicada a la gerencia de sistemas de información, donde desempeña un papel clave en el desarrollo y la implementación de soluciones tecnológicas. En el 2015 asumió la presidencia de MensageExpress, una empresa de mensajería y logística que ha crecido significativamente bajo su liderazgo. También ha dejado su huella en el ámbito político. Entre 1998 y 2003 se desempeñó como diputado nacional por el Departamento Central, donde trabajó en diversas iniciativas legislativas y se comprometió con el bienestar de la comunidad. Y hoy está acá con nosotros. Estoy hablando de Luis Felipe Villamayor. ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo como siempre. Hace años que no nos vemos, pero para mí es un privilegio estar aquí. Muchas gracias, un honor y un gusto tenerte aquí en el programa. Y qué gusto que estoy acá en el programa mientras Bruno está de viaje, porque así podemos vernos y hablar un poquito de tantas cosas. Pero una de las cosas, vos como político, que estuviste tanto tiempo y dejando huella, haciendo muchas cosas importantes, hoy ya estás en la parte privada con todas estas empresas que también son súper exitosas. Pero de todo quiero hablar contigo, Luis, pero quiero saber, porque tengo una gran incógnita que nadie puede darme la respuesta. ¿Qué pasa con la oposición en nuestro país? ¿Cuál es la realidad? Uno no ve oposición, no ve acciones, no ve un liderazgo. ¿Qué es lo que pasa? Y mira, baby, dentro de mi modesta visión y evaluación de la coyuntura política del Paraguay, yo lo que veo es que la oposición en el Paraguay está, para ponerlo en términos legales, con paradero desconocido y presunción de fallecimiento. Porque realmente no existe una oposición seria, una oposición responsable, una oposición que brille por una postura política que haga el contrapeso necesario en una democracia de manera a buscar los mejores intereses del Estado. Simplemente no existe. Aquellos que amagan una cierta oposición, más temprano que tarde los vemos simplemente acomodándose otra vez con el poder de turno, y esta supuesta oposición que ejercen parece que muchas veces se usa más bien como una moneda de cambio nomás para ocupar trampolín, ciertos espacios. Entonces, lastimosamente ya no vemos la oposición que hemos visto en algún momento en el Paraguay. Sí.
¿Cuál fue el líder opositor, el último gran líder opositor a tu manera de ver? Para mí el último que realmente ejerció una oposición que despertó a gran parte de la ciudadanía y unas ansias de buscar mejores horizontes en el Paraguay, fue alguien que también se originó en el Partido Colorado, increíblemente, que es el general Lino César Oviedo. El partido UNACE en su momento marcó pautas. Sí. Lamentablemente tuvo una vida muy corta. Sí. Y antes de que se pudieran ver los frutos, el general Oviedo desapareció y con él a corto plazo desapareció también su partido. Pero él formulaba un modelo de gobierno que era realmente apropiado para el Paraguay de ese entonces y también de hoy. Y vemos que muchísimas de sus predicciones hoy se están cumpliendo, e inclusive algunas de sus iniciativas. Vos recordarás que ya en el año 96, cuando yo me inicio en la política, él ya hablaba, por ejemplo, del puerto Murtiño, de la bioceánica, ese tipo de cosas, que muchos años después se pusieron en práctica por otros gobiernos subsecuentes. Pero quien realmente tomó una postura bien clara, desnudando muchas veces aquellos vicios políticos que hasta hoy nos perjudican, fue el general Lino César Oviedo. Vos lo admirás mucho, ¿verdad? Y mira, yo practiqué con él, yo gracias a él fui diputado nacional 3 años luego de haber vuelto del Paraguay, del extranjero, ni yo no lo pude creer, tenía 35 años en ese momento. Y la política que él practicaba era una política en la cual él se comunicaba directamente con la gente en su lenguaje. Yo no conozco a ningún otro político que haya podido interpretar el sentir de la gente de calle, la gente de campo, así como él lo hacía. Y tenía un discurso absolutamente hipnotizante, porque justamente él sentía lo que el pueblo sentía. Ahora, muchos dirán, bueno, tenía sus defectos. Estaba poblado de defectos, pero tenía una gran cualidad. Era intolerante a la mediocridad. Todas esas obras que hoy día se hacen más o menos, que a los 3 o 4 años comienzan a mostrar las hilachas, todo lo que se hace a media, él simplemente no lo toleraba. Seguramente si subía como presidente, hubiese tenido sus defectos también, por supuesto, porque Konrad Adenauer decía que a ningún gobernante se le puede juzgar en términos absolutos, solamente en términos del saldo, porque ninguno es perfecto. Claro. Pero yo pienso que el saldo del general Oviedo hubiese sido un saldo positivo en lo que se refiere al progreso del país. La manera que se comunicaba con su gente hubiese traducido en obras que realmente iban a beneficiar a su gente. Y todos los que vinieron después, Vivi. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo fue que falleció ¿en qué año falleció Oviedo? Él falleció en el 2013. Bueno, del 2013 ahora, 2025. Pasaron ya 12 años. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasó con la oposición? Y la oposición se ayornó, se acomodó. Simplemente... aquí hoy día, Vivi, la única oposición real está dentro mismo del Partido Colorado otra vez. La disidencia. Porque esa es la gran virtud del Partido Colorado. Es oficialista y es oposición al mismo tiempo, ¿verdad? Porque es tan grande y realmente es, por decirlo así, la incubadora más grande de liderazgo que tenemos. Entonces es simplemente allí donde hay una oposición. Durante el gobierno anterior, el gobierno de Marito, hemos visto supuestos opositores que estaban más acomodados dentro del gobierno que los mismos oficialistas y tenían más privilegios, inclusive que muchos colorados. Entonces, eso es lo triste de nuestra democracia. Y yo sostengo que el modelo político del Paraguay es básicamente un modelo político que ya ha caducado, ¿verdad? Ya simplemente las cosas así como se vienen haciendo ya desde hace 30 años atrás ya no funcionan. Y tenemos a la vista otros países que se han percatado de eso y han hecho cambios radicales y les ha dado resultado. ¿Qué cambios deberíamos hacer? El principal cambio, el principal área donde en el Paraguay debe haber una mejora por la cual el pueblo clama es en el ámbito de la justicia. Y lamentablemente desde Nicanor Duarte Frutos, que como él mismo dijo, pulverizó a la justicia. Desde ese entonces, la justicia está arrodillada
a los poderes políticos. Entonces, la justicia es un ideal. También Adenauer decía que la justicia es el termómetro de la democracia. Si tenés una justicia mediocre, tenés una democracia mediocre. Y hoy estamos viendo, si bien hay ciertas luces de esperanza, estamos viendo que la justicia es medio tuerta cuando se refiere a castigar a aquellos poderosos que están evidentemente violando la ley. Sí. Entonces, eso es un problema grave. Entonces, lo que puede hacer cualquier mandatario, cualquier presidente, es tratar de fortalecer la justicia. Alguno dirá, bueno, pero son poderes diferentes. Cierto, pero tampoco podemos negar que el Ejecutivo tiene un poder hasta intimidante para con la justicia. Eso es un problema grave. Otro tema que quería hablar y charlar contigo es el tema de cuando se presentan para las elecciones diferentes personas por diferentes partidos y en general se tienen que hacer debates. Sí. Y yo recuerdo, vos viviste en Estados Unidos y estudiaste ahí, pero era un ejemplo los debates de los presidenciables en Estados Unidos. Cosa que no fue ahora en este último debate, ¿verdad? Siguiendo hablando de Estados Unidos. Pero eso no pasó. ¿Alguna vez pasó acá que se debatieron los temas y los proyectos? Porque que yo recuerde siempre eran ataques, acá en Paraguay, sí, ataques personales de uno a otro. Lo que pasa es que el debate es una herramienta electoral que bien usada tiene resultados en la opinión pública y asimismo en resultados electorales. Uh-huh. Lastimosamente aquí en el Paraguay, como los resultados electorales tristemente se han monetizado, entonces la gente ya no tiene mayor interés de ir a ganar o perder un debate, porque cualesquiera sea el resultado de ese debate, el porcentaje del electorado que va a cambiar de opinión es mínimo. Porque lastimosamente, y eso se ha agravado en los últimos años, Vivi, prácticamente se ha convertido en una lucha de capitales. Que dicho sea de paso, volviendo a Lino César Oviedo, él fue uno de los últimos que consiguió hacer votar a un montón de gente en base estrictamente a convicción. Uh-huh. Y sus votos le salían baratos. Es decir, si en los tiempos de Lino Oviedo, para hablar en términos absolutos, por decirlo así, cada voto te salía 10.000 guaraníes en términos de lo que cuesta, no lo que le paga a una persona, pero en lo que cuesta movilizar, organizar unas elecciones, hoy día eso ha ido a 100.000 guaraníes mínimo, porque se ha monetizado. Y encima, la corrupción que existe en el momento de la votación es tremenda. Sí. Podríamos estar hasta mañana. ¿Por qué en Paraguay se tiene que hacer todo para que la gente vaya a votar? Hay que movilizar, hay que ponerle ómnibus, hay que hacer esto, hay que facilitarle todo para que vayan a votar. ¿Por qué eso sí es? Porque hay una conciencia, baby. La gente no vincula su voto con la calidad de gobierno. Lastimosamente así, en la mente y no te digo todos, porque hay un gran porcentaje de la población, hay que decirlo porque es verdad, que vota a conciencia. Uh-huh. Hay un porcentaje grande, pero ese porcentaje no decide las elecciones. Entonces las masas, ellos no vinculan el sentido de su voto a qué es lo que va a suceder en los próximos 5 años. Pero no vinculan porque nunca vieron un resultado, no vinculan porque siempre es lo mismo, cambian los nombres, es lo que dicen, ¿verdad? Cambia el nombre y a mí no me soluciona nada, ni mejora nada, no hay mejor servicio público, no tenemos mejor salud, no tenemos esto, entonces, ¿qué me importa? Eso, yo acepto el dinero que me dan y voto lo que sea. Son palabras que a lo mejor te dijeron a vos porque me dijeron a mí también, ¿verdad? No, totalmente. Y también... O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, pero es el hoy porque hay gente muy necesitada y prefieren nomás esos 100.000 o lo que sea ese día porque están absolutamente descreídos de la clase política. Y el cortoplacismo, ¿verdad? Sí, no sé, también. Hoy día... En algunos lugares, es más, acabo de volver del Chaco, donde la primera vez que voy realmente a Filadelfia, a Neuland. Es otro mundo. Es increíble. Es el primer mundo. Es increíble. No sé si estuviste en Neuland. Sí. Pero es una cosa que uno mira así, pero aquí es todo perfecto. Dice. Sí. Inclusive
Me sorprendió mucho, Vivi, porque tuvimos que ir hasta Toledo y luego hasta el Fortín Toledo, luego el Fortín Boquerón, y eran rutas de tierra. Sí. Y puedes creer que te podías desplazar a 100 y 120 kilómetros por hora sobre esta ruta de tierra de ripio. Parecía asfalto. Dios. Parecía asfalto. De lo cuidado y lo bien hecho. Bien cuidado y bien hecho que estaba. Y cada tantos kilómetros, increíblemente, en el medio de la nada, hay letreros que te indicaban aquí hay tal pueblo, o hay una escuela, o hay un giro a la derecha. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es que esta gente que vive en un Paraguay mucho más hostil claro, que el porque nuestro, es el Chaco, con mucho menos recursos, con menos agua, cómo es que pueden hacer las cosas tan bien? Y aquí, donde estamos en la abundancia de la región, esta sería la región oriental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que no podemos lograr esa calidad de gobierno? Y la respuesta acá de Maduro. Claro. El problema es la mala política. Claro, y la corrupción, y allá en donde estamos hablando en el Chaco, es, primero hay disciplina, segundo hay metas a dónde llegar, y hay un cronograma de cómo hacer las cosas, y no hay corrupción. Y la cultura de la gente. ¿Y sí? Yo estoy seguro que sin duda hay gente también que se vende allá. Claro. Porque estuve con Harold Bergen, que es actual, amigo personal mío, actual gobernador del departamento de Boquerón, y me estaba diciendo que sí, ciertamente hay gente, especialmente, lastimosamente, es triste decirlo, pero es verdad, en las comunidades indígenas hay gente que se vende, ¿verdad? Y que vende su voto. Sí. Pero el porcentaje es mucho menor. Porque el menonita en sí, él no se vende. Sí. Él vota a conciencia. Y ahí está el resultado. Claro. Ahí está el resultado. Nos fuimos a un museo. A varios museos visitamos. Lo bien conservado que está, todos los artefactos, aire acondicionado, un guía que te explica todo, fotos. Y uno dice, ¿dónde hay un museo como estos en Asunción? No sé, capaz que yo no recorrí lo suficiente, pero yo no encuentro. Y eso es una señal clara de la cultura de la población. Es algo que es un todo. Evidentemente, si la gente es lo suficientemente culta como para mantener ese tipo de museo, también lo será así en el momento de vertir su voto y no va a vender su voto por 100,000 guaraníes, 50,000 ni 200. Claro. Y bueno, ¿y quién tiene la culpa de eso? La clase política. Es la clase política. Es la clase política que, como te dije, Vivi, está enfrascada en un modelo político que le da resultados. ¿Qué haces hoy día para llegar a diputado, senador, lo que fuera? Tenés que insertarte en algún grupo político, aunque sea mínimo, trabajar, andar por la seccional, hacer mérito aquí, allá, bim, bum, bam, entrar en un carito, aunque sea en un municipio. Cuando estás en ese carito, le sacás el jugo lo máximo posible, ya financias tu campaña concejal. Entrás como concejal, ahí vas a comenzar a amasar un buen dinerito ya. De ahí ya pasas a intendente o a diputado, pero siempre tiene que ver con un acto de corrupción. Claro. Es una carrera política que lo que busca es un enriquecimiento acelerado para que pueda financiar cargos más importantes, y así nos va. Entonces, como yo siempre le decía a un colega diputado, hace muchos años ya, cuando se te plantea un proyecto de ley, ¿en quién pensás primero? ¿A vos te parece que el promedio diputado piensa en el bienestar nosotros, general? Claro. No, en primer lugar, su bolsillo y sus deudas que tiene. En segundo lugar, en su jefe de movimiento, ¿verdad? Porque ese sí depende. Y ahora sí hay tiempo y oportunidad y no es molestia. Entonces va a evaluar la conveniencia o no de esa ley para la población. Qué vergüenza. Es triste, es absolutamente triste. Pero, como te digo, hay luces de esperanza alrededor del mundo, porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. ¿Quién diría que El Salvador hoy es el país más seguro del mundo? Sí. Imagínate, tenían algo así como 50,000, yo lo escuché a Bukele decir que tenían 50,000 pandilleros tenían, ¿verdad? Y ellos salieron contra lo que todo el mundo decía, que no es imposible. Imagínate, los pandilleros tienen toda su gente en todos los barrios. Bueno, él tomó la decisión, tomó liderazgo, le declaró guerra a muerte a las pandillas, les advirtió primero. Sí. Y luego fue contra ellos, inclusive violando su propia constitución. Porque Bukele, desde el punto de vista estrictamente legal, él es un gran violador de su propia constitución. Pero el resultado es lo que cuenta.
Aquí tenemos gente en el Paraguay que supuestamente, estrictamente en base a la Constitución, y nos saquea todos los días. Sí. Él, sin embargo, hizo lo que tenía que hacer, y hoy El Salvador es un país modelo en el mundo. Sí. El tema de las cárceles, ahí estamos viendo imágenes de lo que dijo, lo que hizo Claro, Bukele. Claro. Y ante situaciones desesperadas, porque ese país estaba en una situación desesperada, hay que tomar acciones que, como decís vos, bueno, están fuera de lo que podía hacer según la Constitución. Pero hay poca gente que está en contra de eso porque viven tranquilos y... Totalmente, el resultado es lo que cuenta. Y atender nomás como hace poco surgió algo aquí en el Paraguay muy curioso. Hubo toda una controversia, todo un escándalo al respecto de la DEA. La verdad que dijeron que la DEA que le dijeron que se vaya al Paraguay, que marcha contra marcha, pues había sido que no, que esto, que aquello. ¿Vos sabés lo que hizo Bukele con la DEA? ¿Qué hizo? Los corrió. Dijo, no necesitamos de ustedes ni sus consejos. Nosotros vamos a solucionar el problema del narcotráfico en El Salvador. ¿Pero cómo era el tema del narcotráfico? Y 90% narcotráfico? lo solucionó. ¿Pero cómo era El Salvador en tema del narcotráfico? Cada barrio estaba manejado por las pandillas. O sea, era peor que acá. Pero muchísimo más. Todos los colegios estaban infestados de drogas. Bueno, eso también todos los acá. niveles estaban infestados de drogas. Era ya descarado. El líder pandillero en cada barrio tenía más fuerza que las autoridades locales. No estamos muy lejos de eso. Cada vez nos vamos más cerca de eso. Cada vez nos vamos más cerca. Pero, bueno, pero lo que Bukele demostró es que no necesitas del Consejo Internacional si vos tenés la determinación. Ese terminó, le dijo a DEA, gracias, váyanse nomás, nosotros vamos a resolver, y así lo hizo. Pero si tenés la determinación y tenés el apoyo de tus Fuerzas Armadas y de la gente que está contigo. Claro, y solamente lográs eso con un liderazgo firme. Pero eso no es una dictadura ya, pregunto. Y mira que ese por el tema, si entramos en tecnicismos, podríamos hasta decir que se acerca a eso. Pero recordemos también que el mejor gobierno de la historia del Paraguay lo hizo un gran dictador. En el momento en que el Paraguay estaba absolutamente desprovisto de hambre, de criminalidad, de corrupción estatal, era Gaspar Rodríguez Francia. Su título era dictador. Sí. Con esto no quiero sonar que yo apoyo ninguna dictadura. No. Vos estás hablando de lo que era y el resultado. Claro, pero lo que quiero llegar es que muchas veces, lastimosamente, cuando el paciente está a punto de morir, le tenés que dar un choque eléctrico, le tenés que dar terapia intensiva, tenés que tomar decisiones radicales, porque si no el paciente se te muere. Entonces, yo estoy seguro que hoy Nayib Bukele se lanza a reelección y lo va a elige ganar 90%. Sí. Eso es democracia, en base a resultados. Porque aquel que tiene el cargo es un mandatario, ¿verdad? Es una persona que tiene un mandato del mandante, que es el pueblo. Y por eso hace poco vi un video muy interesante que decía, yo no entiendo por qué se le aplaude a los políticos. Aplaudir a los políticos es como que la vaca le aplauda al carnicero. Claro. ¿Verdad? O como que te vayas qué bueno, qué espectacular, qué bien. Es como hacerle hurras al cajero automático. Es tu dinero lo que te está dando, ¿verdad? Entonces, aquí en el Paraguay se da ese modelo de que salen los políticos con hermosos discursos, convencen a la gente, ¿verdad? Apenas llega al cargo, a los 5 años él está mega millonario y vos seguís igual o más pobre. Ahora, te pregunto algo, según lo que vos estás diciendo, porque esto me lleva a pensar, no importa cómo, pero lo que importa es el resultado, en tu manera de ver. Bueno, claro, con ciertos límites, pero hay ciertos límites que no hay que, porque si no ya es una cuestión de precaución. Tenemos también en la historia tantos ejemplos de gente que ha ido a extremos, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de Bukele, él ha tenido límites. Es más, a él se le atribuía que torturaba a los presos, ese tipo de cosas, y se fue a la Argentina y con números y datos concretos demostró que no era así. Los que estaban presos tenían un régimen de prisión. No estaban allí con pantallas gigantes. En eso estoy totalmente de acuerdo. Estaban con un régimen de prisión, pero tampoco se lo dejaba morir de hambre ni de frío, ¿verdad? Y de hecho, él desde que comenzó esta cuestión, él liberó más de 11.000 personas cuyos casos se evaluaron caso por caso y descubrió que realmente no eran pandilleros.
Entonces, él hace un esfuerzo para que rija la justicia. Por la primera justicia se la debe a aquel ciudadano que vive honestamente. Porque también es una injusticia que él sea víctima de las pandillas, ¿verdad? Que sus parientes sean asesinados y que esté en una situación de zozobra. Y vamos a otro ejemplo, el ejemplo de Milei en la Argentina. Él también está aplicando cambios radicales que la gente decía, no, imposible, se le van a levantar toda la gente. En un solo día despidió a 50.000 funcionarios públicos. En un solo día. Dijo, ahora van a incendiar Buenos Aires. Se prepararon todas las manifestaciones, no apareció nadie. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque los 50.000, más de la mitad eran todos planilleros, no existían. O no existían los nombres. Era gente que cobraba. Eran nombres. Y el resto eran planilleros. Entonces, primero que nada, los planilleros no querían aparecer porque les decían, chivo, ¿quién sos? A vos nunca te vi por el Ministerio de Agricultura, por decirlo así. Entonces ya no aparecía de vergüenza. Y el resto no existía. Eran nombres que se habían puesto para cobrar y exprimir el dilapidado tesoro argentino. Entonces vos te das cuenta que cuando querés hacer las cosas bien, hay manera de hacerlas bien. Pero se necesita un componente fundamental. Valentía. Valentía. Este buen muchacho que tenemos hoy como presidente, que yo siempre fui un convencido y sigo estando convencido de que un tipo absolutamente capaz, extremadamente inteligente. ¿Vos crees, Vivi, que él no se da cuenta de las cosas que están mal? Él se da cuenta de todo, él ve igual que nosotros. Se da cuenta que defenderle a un Hernán Rivas es una barbaridad, un semi-analfabeto que ocupó uno de los cargos más importantes en el esquema judiciario del Paraguay. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene la valentía de plantarse y hacer las cosas bien, porque está intimidado por un poder detrás de él que le tiene, no lo escuché ni vi el video, pero lo tiene amenazado de juicio político en el momento que se mueve mal. Porque acordate que la mayoría que le apoya a él realmente está manejado por otra persona. ¿Vos crees que si él se comienza a hacer loco, no le van a hacer un juicio político? Le van a inventar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo estoy seguro de que si él hace las cosas bien y demuestra al pueblo paraguayo de que las cosas que está haciendo contra cualquier otro poder oculto por ahí es para beneficio del país, la gente le va a apoyar. ¿Y vos decís que va a poder hacer eso? Yo ruego a Dios que lo haga. Y hablando de presidentes de Paraguay, desde siempre, ¿cuáles fueron los presidentes que a vos, a tu manera de ver, hicieron mejor o cumplieron lo que prometieron o fue un buen mandato cómo podés calificarlos? Y bueno, basado en lo que recién te dije al principio, si analizamos a la gente por saldo, por saldo, ahí por está. Saldo, el saldo de Horacio Manuel Cartejara fue positivo. Hizo cosas muy interesantes, muy buenas. De hecho, fue el único presidente que en la historia democrática del Paraguay terminó con menos funcionarios de lo que comenzó. Sí. Imagínate que Lugo metió más de 50.000 funcionarios. Cartes termina con 11.000 funcionarios menos, que muchos de ellos lograron otra vez ser reintegrados. ¿Por qué? Por fallos judiciales. Una vez más, la política incide sobre la justicia, porque ¿cómo podés conseguir que se le reintegre en su trabajo un tipo que no hizo nada? O un planillero, y muchos de esos los hubo. Entonces, vamos a decir que el saldo de Horacio Cartejara fue positivo. Creas o no, también Nicanor hizo un trabajo bastante bueno. Recordemos que cuando comienza su gobierno, yo era diputado, ni nosotros cobrábamos más nuestro sueldo. El país está prácticamente en bancarrota, ¿verdad? Bueno, él hizo reformas tributarias que hasta hoy tienen un efecto positivo. Lastimosamente, escuchó el canto de la sirena con el tema de la reelección y por ahí ya perdió. Qué notable. Ojalá que Santiago Peña no caiga en eso, ¿verdad? Pero todos parecen caer en eso. ¿A vos te parece que está bien esto de no tener reelección? Ya pasó mucho tiempo de Stroessner, que por eso se hizo esto, ¿verdad? Hicimos ¿te parece que justifica tener esto que no podamos tener? La reelección es una herramienta útil en cualquier democracia. ¿Por qué? Porque le da una oportunidad a aquel que ya se ha fogueado en la función pública por 4 o 5 años
para seguir primero lo que comenzó. Claro. Y en segundo, para usar esa experiencia de gobierno Sí. para beneficio del Paraguay. Por supuesto, yo soy uno de los que piensa que la reelección debe existir. Como ya se ha estigmatizado tanto, Sí. ¿verdad? Imagínate lo que sucedió aquella vez, Sí, en una reelección con Horacio sí, Cartes, sí. tenían una muerte, que esto, que aquello, ¿verdad? Entonces es medio difícil, pero estamos viendo, si vamos a analizar lo que es la reelección en otros países, funciona muy bien. Claro. Especialmente cuando, por ejemplo, en Chile, la reelección existe, pero no puede ser para mandatos consecutivos. Deben ser intercalados. Espectacular. Entonces, si como, ¿cómo se llama esta señora, presidenta de Chile? Bachelet, ella fue reelecta, ¿verdad? Pero tuvo que descansar un periodo. Entonces ya no hubo dudas allí de que si a ella se la reeligió fue por voluntad soberana del pueblo, porque hizo un buen trabajo. Pero si es en ese caso, por ejemplo, de la reelección, pero que no puede ser en el mandato siguiente, sube otra persona, ¿verdad? Y acá en Paraguay, por lo menos, el que sube nunca continúa lo que hizo el anterior, ni siquiera las cosas buenas, sino que borrón y cuenta nueva. Mismo. Entonces, nunca podemos progresar porque 4 años es muy poco para cambiar las cosas. Y todos los presidentes hicieron algo bueno, algo bueno. Entonces, el siguiente tendría que tomar eso que hizo, pero cambian hasta el nombre de todo. Sí. Es la lata de cangrejos que tan bien nos describe lastimosamente. Ese es el chip que tenemos que cambiar en la mente de los políticos. Que dicho sea de paso, volviendo al ejemplo de las comunidades menonitas, vos sabes que ahí sale un gobernador y el otro, por ejemplo, Harold Bergen, en este momento él me está diciendo, yo vi una partida de proyectos iniciada por el anterior y yo reuní a todos los funcionarios y le dije, ustedes van a continuar con eso, porque eso está bien. Claro. Algunos no me gusta, vamos a analizar. Sí. Pero los que están bien, vamos a continuar. Sí. Porque finalmente, atender nomás lo tonto de la postura esta de destruir lo que hizo el anterior. Si el anterior comenzó algo interesante y vos lo terminas, el mérito lo vas a llevar a vos. Claro, claro, sí. Pero bien decir, Vivi, eso es un cáncer en la política paraguaya, de que el que sube tiene que destruir todo lo que hizo el anterior. Y vamos a un ejemplo. Mira que Mario Abdo Benítez nunca fue santo de mi devoción y lo he criticado tremendamente por las cosas malas que hizo. Pero bien o mal, el tema de las rutas que asfaltó en el Paraguay es extraordinario. Por supuesto, alguno te va a decir... era su negocio. Pero lo hizo. Pero lo hizo y tenemos estas rutas hermosas. Hermosas. Pero también el tema del 911 que funcionaba tan bien y desmanteló. ¿Verdad? Por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Entonces. El tema de los linces. Eso, de los linces, no es 911. Lince. Sí, señor. Sí. Pero esto es como cuando vos, no sé, llevas tu auto, cambiás de mecánico. Y le llevas tu auto a otro mecánico y te dicen, no, acá lo te hicieron mal, que no sé qué. O le traes a un pintor que te renueve tu casa y te dicen, no, el anterior lo no hizo, usó una pintura. O sea, siempre el que viene ve todos los defectos y todo lo que el anterior hizo está mal. Sí. Y estamos hablando de gente que está en política. O sea, supuestamente tienen que ser personas primero con una voluntad de servir, ¿verdad? Con tener esa, ¿cómo se llama? Ganas de servir, ¿verdad? Se meten en política, ¿por qué? Para servir, para mejorar el Paraguay. Porque si mejora el Paraguay, mejora mi familia, mejoro yo, mejora mi barrio, mejoran todos. Y sin embargo, no sé, es como que, no, yo voy a hacer, yo, para que todo el mundo se acuerde que yo hice esto. El norteamericano tiene un término para eso. Le dice short-sightedness. Claro. Que ver corto. Sí. Cortoplacista. Cortoplacista. Sí, vista corta. Sí, vista corta. Y te doy un ejemplo de lo que estás diciendo. Voy a comenzar en los tiempos, voy a hacerlo corto, pero en los tiempos que yo era diputado. Sí. Siempre soñábamos con que Petropar, la petrolera del Estado paraguayo, tuviese sus propias estaciones de servicio, de manera a regular los precios de los combustibles vía competencia directa. No se pudo lograr. Inclusive vino después Euclides Acevedo, él dijo que sí, lo iba a hacer, no lo logró. ¿Por qué? Porque por décadas los precios de los combustibles fueron dictados, esa es la palabra,
por un oligopolio de emblemas privados que decidían cuánto iban a ganar. Entonces, allá en Arabia Saudita aumentaba $1 y aquí ya aumentaba inmediatamente. No, y después cuando baja el barril de petróleo, nunca jamás baja. Porque teníamos muchos stocks. Sí. Sube Edi Jara como presidente de Petropar durante el gobierno de Cartes, con una sola objetivo: mantener el precio de los combustibles baratos. Y durante 5 años tuvimos combustibles baratos consistentemente, más allá de las fluctuaciones internacionales, porque él se determinó a hacer una cosa bastante simple. Es como irte a un supermercado. Dice, ¿dónde puedo comprar el azúcar más barato? Y él siempre hay lugares de donde economía doméstica. Totalmente. Claro. Y lo logró. Y de 4 estaciones de servicio que tenía Petropar, que eran propias, llegó a más de 170 en 5 años. Ahora, enter en la escena Mario Aldo Benítez, lo que vos decís. Le pone a Patricia Zamudio, hoy condenada por varios hechos. Por ¿cómo era? El agua tónica. El agua tónica, ¿verdad? Sí. Y ella era el cupo de los emblemas privados. Ahí deja de funcionar Petropar como tal. Era el más caro. Vos recordarás que antes, en los tiempos Cartes, habían sendos letreros que decían precios Petropar, que ahora comienzan a aparecer otra vez, ¿verdad? Porque ellos marcaban la pauta de los precios bajos, porque la petrolera estatal, a ser sin fines de lucro, es la petrolera tuya y mía, nuestra. Sí. Bueno, sube Patricia Jara, no es Patricia Jara, Patricia Zamudio, discúlpame, destruye todo eso, pero ahora está otra vez Edi Jara. Y sigue el mandato cumplido de la petrolera paraguaya de mantener los precios bajos. Entonces, a lo que quiero llegar finalmente, Vivi, es que es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de voluntad. Así como dice Nayib Bukele, volviendo a él, cuando se administra bien la plata, siempre alcanza. Claro. Pero tenés que querer administrar. Claro. Todo eso que escuchás, que son, no, que esto, que aquello, que lo internacional, que el dólar, que bim, bum, bam, son excusas. Si administras bien, alcanza siempre. Petropar fue bien administrado en aquellos tiempos y hoy día Petropar, más allá de los vaivenes internacionales, del río que baja, del dólar que sube, los precios del combustible siguen estables. ¿Y por qué? Porque nadie quiere aumentar. Si vos tenés un emblema cualquier otro y en la esquina está Petropar, el tuyo es 300 guaraníes más caro, olvídalo, todo el mundo va a ir a la estación de Petropar y así funciona. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer con nuestro sistema de público, de transporte público, que es paupérrimo y es horrible y es... ¿Qué se tendría que hacer, a tu manera de ver? Y vamos a copiar lo que funciona. Por ejemplo. El transporte público demostró en la práctica de que no todo lo privado, por ser privado, nomás funciona bien. Porque siempre de vez en cuando escuchamos, no, Petropar hay que privatizar. Copaco, Copaco está lo privatizado y muchas otras empresas estatales. Bueno, en realidad no es así. En realidad, lo que sí se puede hacer es tener entes reguladores que limiten la actividad de esos entes, sean privados o estatales. Pero en lo que se refiere al transporte público, tendríamos que usar el modelo que se usa en muchos países. Sigue siendo privado, pero debe haber una autoridad de transporte que, por ejemplo, haga que todos los transportes sean uniformes dentro de ciertos estándares. Entonces, vos tenés 20 ómnibus que querés meter, no sé, en el itinerario San Lorenzo-Asunción. ¿Cómo no? Participás en una licitación, presentás tus vehículos de transporte y si reúnen todos los requisitos, se te da la concesión por un X número de años. Pero incumplís y estás fuera. Pero lo principal, para responder a tu pregunta, lo principal que hay que hacer en el Paraguay para que tengamos transportes públicos dignos es habilitar el tren de cercanías. Ay, sí, Dios mío. Absolutamente indispensable. Y vamos una vez más a una iniciativa que estaba a cargo del ingeniero Roberto Salinas, un amigo hasta de infancia mío, que él, cuando sube Marito, durante el gobierno de Horacio Cartes, ya estaba listo para comenzar a construir prácticamente las vías y los trenes. Habían 23 empresas precalificadas. Él va junto a Marito, y te lo puedes relatar él mismo cuando lo llames,
Y se va y le presenta, le dice, bueno, señor presidente, así estamos, le dice, como usted ve, ya aquí en 2 años ya vamos a tener el tren funcionando, porque como usted ve, ya hemos hecho todo el trabajo previo. Y él le dice, le abraza, se emociona, le felicita, ¿verdad? Por poco no lloran juntos, y al salir de allí, ya lo destituye. Dios mío, ¿por qué eso? Y lo nombra al amigo mío, pero hay que reconocer que es un gran inoperante, el Lauro, ¿cómo se llama? Ramírez, si no me equivoco, Lauro Ramírez, que ya era el presidente de FEPASA cuando yo era diputado, y en 30 años no hizo nada. Entonces... FEPASA es de ferrocarriles. Claro, ferrocarriles. ¿Y qué ferrocarril lo que tenemos? Estábamos a punto de implementar el tren de cercanía. Ahora escuché que ya hay una iniciativa bastante seria para volver a hacerlo. Eso va, primero que nada, va a descongestionar el transporte público muchísimo, va a descongestionar el tráfico que viene a Asunción. Sí, por Dios. Imaginate un poco. El transporte público va a ser mucho más seguro, vas a tener aire acondicionado, wifi. Como es en cualquier país medianamente serio que la gente no tiene autos o tiene autos para los fines de semana. Claro. Porque vos te vas en transporte público a tu oficina, te vas bien todo porque hay aire acondicionado, con tu traje, las mujeres con nuestra ropita, nuestro taquito, todo, sin problema. Ahora es una lata de sardina o de lo que sea, porque es impresionante. Y quien más, quien menos trata de comprarse un auto o una motito o lo que sea para evitar eso. Y ese es el problema que tenemos con el tráfico terrorífico. Y no es problema trivial. No. Comenzás a hacer un conteo de la gente que muere, motociclistas que mueren a diario. No, accidentes y después la salud mental. Porque nosotros no tenemos, el paraguayo no tiene una vida buena. Por culpa del transporte público. Totalmente. Del estrés, de perder horas de tu vida esperando el bus, subiéndote al bus y 2 y 3 horas para llegar a tu trabajo. Es terrible, es terrible. Y todas las grandes urbes del mundo ya han demostrado que no importa cuánto cueste, hay que hacer el transporte masivo a través de trenes, sean subterráneos. Y el Metrobús, amo el Metrobús, me acuerdo de esa señora que ya se volvió un meme. El tema del Metrobús. El Metrobús. ¿Qué es lo que pasó ahí? A tu manera de ver. No, pero el Metrobús ya está a un paso de ser concluido. Sí. Arnoldo Wins se subió al cargo y tuvo esa brillante idea de, supuestamente para darle gusto a algunos, que ya estaban hace demasiado tiempo, que no podían comerciar, que esto, que aquello, y para el proyecto. Pero estaba todo hecho. La parte más difícil ya se hizo. Sí. ¿Por qué no concluyeron? Una vez más, porque el que sube con una rabia, parece que con un rencor y ganas de revancha. Y entonces era demasiado fácil, pues ahora vos decís Metrobús y todo el mundo lo ya asocia. Pero el gobierno Horacio Cartes, y ya no quiero sonar como cartista, ¿verdad? Pero hay que reconocer lo bueno y criticar lo malo. Claro. Pero el Metrobús está a un paso de ser concluido. Y hay que ir a cualquier Curitiba u otro país, otra ciudad donde el Metrobús funciona perfectamente. Pero llámese Metrobús, llámese subte, llámese metro, llámese como quiera. No tenemos otra alternativa para solucionar el problema del transporte público que el transporte masivo sobre vías férreas. No hay otra. Por lo menos mientras la población siga creciendo. Y va a seguir creciendo. Y sí. Y imagínate, ya me olvidé cuántos cientos de miles de automóviles entran y salen a Asunción todos los días. Vaya de momentos que simplemente físicamente ya no hay espacio. Es que ya no hay espacio. Mi oficina está aquí en Villamorra. Yo recuerdo hace 5 años atrás estacionada en cualquier lado. Sí. Ahora ya no. En Villamorra, Campo Grande estamos hablando. No hay dónde estacionar. No hay. Cada vez hay más autos. Y desplazarte aún en un auto de un lugar a otro tardás la vida. Tardás muchísimo. Y estás adentro de un auto con aire acondicionado escuchando música, ¿verdad? O sea, esa es lo mismo, te estresás. Pero te imaginas, yo voy al tema del el estilo de vida que los políticos, los gobiernos, por años y años, están dando a los paraguayos. Asunción no es una ciudad inhóspita, es una ciudad árida para quien vive y quien viene a trabajar. Y después el tema del transporte público, del tráfico.
perdés tu vida, perdés horas. ¿Y cómo uno, la salud, me estoy refiriendo a la salud mental, cómo querés que la gente tenga salud mental, una buena salud mental, si vive estresado, mira, la mitad del día? Pero mal, estresado mal, porque llega tarde al trabajo, con el calor, sudado, no sé qué, y todos los que están ahí de la misma manera. Entonces es un ambiente horrible. Hoy, que es el Día Internacional de la Prevención de la depresión, todo esto hace a la salud mental que muy poca gente está ocupándose de eso. El otro día estábamos entrevistando, porque siempre estamos contratando jovencitos para nuestro departamento de ingreso y auditoría de datos, y damos pasantías a los chicos, ¿verdad? De 2 a 3 meses, y si su desempeño es bueno, generalmente los contratamos, ¿verdad? Y había una entrevista con un chico para las 9 de la mañana, y vos sabés que me dio tanta pena que llegó a las 10 todo sudado, todo estresado. Me comentó que venía de Capiatá. ¿Te imaginas? Buscando un trabajo. Sí. Y la conexión simplemente él había planificado para llegar a tiempo. Y yo le dije, porque mi hija es la jefa de ese apartamento, le dije, entrevistale, dale una oportunidad, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos llegar tarde a una entrevista y fuiste. Claro, ¿verdad? bueno, pero allí en Estados Unidos, si llegas tarde es tu culpa. Claro. Porque tenés todo, el transporte, los buses, todo. Exactamente. Entonces es tan injusto porque, imagínate un poco, tenemos 45 senadores y 80 diputados. Gente bastante bien pagada. No creo que nadie se queje de ser mal pagado. No, y ahora se aumentaron, o sea que tampoco. Tienen un chofer para no estresarse, tienen combustible. Entonces, ¿a vos no te parece, Ivy, que si estos 125 se abocaran a resolver los grandes problemas de Estado que nos angustian a todo el resto de los paraguayos, yo pienso que encontrarían soluciones? Es que sí, en un mundo mágico yo te diría que yo haría que todas esas personas utilicen el transporte público, no usen los autos, no tengan choferes, no tengan seguros médicos pagados, privados, que usen el IPS, que usen el sistema sanitario nacional, y vas a ver cómo si se hace eso, todo va a mejorar, pero no es. Porque lo que a mí no me toca, no me importa. Esa es la manera que tienen de pensar la mayoría. Y no estoy diciendo esto por lo que vemos, por el día a día. Claro, habrá excepciones. Obviamente que tiene que haber excepciones. Sí. Pero una voz que clama en el desierto no hace la diferencia. Así es. Por eso que, bien o mal, yo sé que Payo, por ejemplo, fue muy criticado por la forma en que hacía muchas cosas. Pero hay que reconocer que decía y manifestaba cosas que eran muy ciertas. Pero hablando de salud mental, justamente me habla de Payo. Pero imagínate, porque estaba leyendo el otro día, estaba viendo un documental que en Singapur, estamos hablando por supuesto, ¿verdad? Pero dice que hace igual de calor que aquí. Y sin embargo, el promedio de las personas camina 1 kilómetro por día. ¿Y cómo hacen? Porque dice que ahí estaba viendo las aire acondicionado. No, vos sabés que en las calles tienen unas veredas todas así llenas de árboles. Y en lugares estratégicos largan esa... Aquí en algunos restaurantes ponen esos ventiladores. La agüita esa, ¿verdad? Sí. Entonces la gente se levanta y la mayoría va caminando al trabajo. O va caminando a su estación de transporte público, donde sube, lee el diario o ve su celular, ya lee el diario, ¿verdad? Y va con toda tranquilidad. Yo estaba pensando nomás, yo vivo exactamente a 2,5 kilómetros de mi casa. Es bastante cerca. Podrías ir caminando, ¿verdad? Teóricamente podría, ¿verdad? Sí. Pero porque después te baño Guazú a correr 5 kilómetros, ¿verdad? O sea, porque no va que me atropelle un motociclista, ¿verdad? O que me asalten y voy a ir respirando todo tipo de humo en el camino. Pero se puede hacer. Claro, si hay simplemente voluntad. Qué lindo sería, y me vas a llamar loco, ¿verdad? Pero que se habilitaran unos corredores así como lo que estamos viendo. Y hay otro problema gravísimo que la gente no está teniendo en cuenta en el Paraguay. ¿Vos sabés que en el Paraguay 70% de todos los adultos están con sobrepeso? Sí. 70%. ¿Qué significa eso? En el Brasil ya lo anunciaron, que todo el sistema de salud brasileño se está preparando para una epidemia de problemas relacionados a la obesidad, hipertensión, diabetes,
problemas cardíacos. Y nosotros acá estamos así. El 80% de los paraguayos tiene sobrepeso y el 50% tiene obesidad. Bueno. Entonces, hello. Entonces, ¿vos sabés cuánta gente murió del COVID en los 4 años de pandemia? 14.900.000. Es mucho, ¿verdad? ¿Vos sabés cuánta gente muere en el mundo de problemas relacionados a la obesidad? Mucho. Cada año, 29 millones, casi el doble. Sí. Entonces, ¿no tendríamos que tomar más en serio la obesidad? Sí. ¿No tendríamos que caminar más? ¿No tendríamos que, por políticas de Estado, no tendrían que recomendarnos por lo menos para que el paraguayo viva un poco más saludable? Es que nos recomiendan y dicen camina, aunque sea por tu barrio, vos vas a caminar por el barrio y las veredas rotas, los agujeros, después la seguridad, un montón de cosas, o sea, ay, Dios mío. Te das cuenta que todo va cayendo en su lugar, pero lo que se necesita, mi querida Vivi, es voluntad, que, voluntad, claro. ¿verdad? Alguien que marque la pauta, que diga, señores, vamos a hacer esto es lo que caiga quien caiga. Bueno, antes de terminar el programa, vamos a terminar con algo bueno. ¿Qué es algo que vos podés resaltar que se está haciendo bien en el Paraguay ahora? Además de lo del Chaco, que ya dijiste. Mira, hay cosas que definitivamente son buenas. Sí. Yo pienso que a nivel económico, yo te lo puedo decir como empresario, los números son positivos y auspiciosos. Son buenos, ¿verdad? Yo pienso que hay iniciativas que, si bien son medio frenadas, por ejemplo, esta iniciativa Hambre Cero es espectacular. Sí, claro. Dios mío, claro que sí. Pero ahí también faltó un poquito más de firmeza, porque aplica solamente a 3 departamentos, y el resto, ahí no hay hambre, ¿verdad? Pero es un modelo que yo pienso que va a ir surgiendo y creciendo. Tiene que ir para todo el país, sí. Exactamente. Entonces hay muchas cosas en ese sentido. Yo también pienso que a la educación se le está dando un respaldo extraordinario. Sí. Ahora ya no recuerdo exactamente cuántos millones de dólares se han presupuestado, pero justamente yo hice los números y corresponde a con esta plata que se está adicional que se está dedicando a educación, más o menos da casi $10,000 por colegio, por institución privada o institución pública. Si dentro de 4 años por lo menos no tenemos 2 o 3 aulas nuevas, todo con aire acondicionado, con los libros y todos los materiales didácticos, va a significar que... Claro, que se desvió. Algo raro sucedió. Entonces, yo pienso que hay el tema de las rutas, ya hemos dicho, eso está continuando. Sí. Y vamos a ver si este es nuestro presidente, que tiene toda la posibilidad de ser un gran presidente, que tiene todo un Congreso Nacional que básicamente responde a su equipo. Él tiene esa oportunidad y ojalá que vea este mensaje. Tiene la oportunidad de hacer grandes cosas en el Paraguay. Que no termine su presidencia como un presidente medio timidotón, que se le veía bien para las fotos y viajaba mucho, pero que no tuvo un impacto real en la población paraguaya. Yo pienso que eso es muy positivo. Es una oportunidad histórica de que el Paraguay dé pasos cuánticos hacia adelante. Veremos si lo hace. Bueno, eso de que viaja mucho está bien, porque en los viajes vos sabés que se consiguen muchas cosas. Cierto, o sea, eso es, creo yo que es, claro, por supuesto. Sí. Bueno, perfecto. Terminamos el programa. Quiero seguir hablando, no el programa, la entrevista. Sí. Me encantaría seguir hablando contigo, Luis. Como siempre, un gustazo. Y bueno, un gusto verte después de tanto tiempo y te veo súper bien. Gracias por estar acá. Gracias, Vivi. Gracias por el privilegio. Por favor, un placer.